A ver, pensemos en esto un momento. ¿Y si el sufrimiento no fuera un accidente, sino un proceso? Hoy vamos a explorar una idea que es tan potente como difícil de aceptar, que las pruebas que se nos presentan no son un castigo, sino un fuego deliberado de refinamiento. Es una perspectiva que, la verdad, puede cambiar por completo nuestra forma de ver cada dificultad. Y esta es, digamos, la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que algo tan doloroso como la humillación pueda ser, en realidad, una herramienta para construir algo de valor? Suena a contradicción, ¿verdad? A una paradoja. Pues es justo eso lo que vamos a desgranar hoy. Entramos de lleno en la primera sección, el fuego del refinador. Aquí es donde vamos a poner los cimientos. Vamos a explorar cómo la teología es capaz de transformar la humillación, de ser una experiencia que degrada, a ser un instrumento de precisión para forjar el carácter y, sobre todo, para revelar un propósito. Y ojo, que esta idea de refinarse a través de la prueba no es para nada nueva. Es un patrón que se repite una y otra vez en las narrativas fundamentales. Pensemos en Job, que lo pierde absolutamente todo para ganar una revelación mucho más profunda. O en José, cuyo camino al palacio pasa, sí o sí, por un pozo y una cárcel. Ahí tenemos a David, que ya era el rey ungido, pero le toca vivir como un fugitivo en cuevas. O a Pablo, cuya fuerza curiosamente se perfecciona en su debilidad. El patrón está clarísimo. La crisis siempre precede al propósito. Pero ¿cómo funciona este proceso en la práctica? El apóstol Pablo lo desglosa como una especie de secuencia lógica, casi matemática. La tribulación no es el final, es el principio, el catalizador. Eso genera paciencia. La paciencia, a su vez, forja el carácter. Y lo más increíble es que ese carácter, probado en el fuego, es lo que produce una esperanza de verdad, una esperanza inquebrantable. No es una teoría abstracta, es casi un mapa hacia la resiliencia. Bueno, y con esa base pasamos a la segunda sección, 2 caminos de liderazgo. Ahora vamos a ver cómo este principio se aplica en algo muy concreto, el liderazgo, porque es justo aquí donde el refinamiento nos muestra una bifurcación, 2 caminos que llevan a destinos completamente opuestos. Y aquí vemos el contraste con una crudeza total. Por un lado, un liderazgo que busca servir, no tener estatus, que abraza la humildad en vez de perseguir el honor. Su poder no viene de un cargo, sino, paradójicamente, de la debilidad. Y por el otro lado, pues el modelo que todos conocemos, el que busca ganar, acumular y ejercer poder desde un puesto de autoridad. Esta dicotomía va a ser la lente con la que vamos a analizar los siguientes casos. Sección 3. El caso del papado. Para ver cómo funcionan estos modelos en el mundo real, nuestro primer caso de estudio se centra en la institución del papado. Vamos a examinar cómo encaja en este marco, siempre según el análisis de nuestra fuente. El análisis parte de una enseñanza muy directa del Evangelio de Mateo. La instrucción es clarísima: evitar títulos religiosos elevados como padre, para así enfatizar una estructura horizontal, una de hermandad. Este va a ser nuestro punto de referencia para todo lo que viene ahora. Y claro, cuando pones esa enseñanza justo al lado de los títulos oficiales del sistema papal, el contraste es inevitable. No llaméis Padre frente a Santo Padre. Todos sois hermanos frente a su santidad. La fuente lo que hace es plantear una pregunta clave. ¿Cómo se reconcilian estos dos modelos, el del siervo humilde y el del pontífice supremo? Y el análisis de la fuente va más allá, extendiendo el contraste al ámbito material. Por un lado, la famosa declaración de los apóstoles, no tengo plata ni oro, y por el otro, un sistema que se describe como una ciudad-estado, con enormes activos globales, tesoros acumulados durante siglos y hasta un banco institucional. La comparación, de nuevo, busca resaltar la enorme distancia entre el modelo apostólico original y la estructura que vino después. Vale, dejamos el contexto histórico y saltamos a la sección 4, el pseudoapóstol moderno. Ahora el análisis nos trae a un modelo de liderazgo contemporáneo, uno que la fuente define por su motor principal, una ambición insaciable de querer siempre más. Y como contrapunto directo a esa ambición tenemos esta declaración del apóstol Pablo que es potentísima. Pero lo más importante aquí es el contexto. Esto no lo escribió desde un palacio, sino desde una cárcel romana. Habla de un contentamiento que se aprende, que se forja en la prueba. Este sería el perfil de esa ambición insaciable, tal y como lo describe la fuente. Es una escalada que parece no tener fin, de una iglesia local a un movimiento internacional y de ahí a una plataforma global. El éxito se mide en cifras, en tamaño, en alcance. Pero la fuente señala que, debajo de toda esa retórica de expansión, lo que hay es una insatisfacción crónica, un motor que siempre exige más. Esta comparación resume perfectamente la diferencia de propósito, que es fundamental. Por un lado, la filosofía de Juan el Bautista. Es necesario que él crezca pero que yo mengüe, o sea, la propia disminución como objetivo. Y por otro, una lógica muy moderna que a menudo suena así: tengo que crecer yo para que el reino crezca.
Es un cambio de enfoque que parece sutil, pero que tiene unas implicaciones enormes. Y llegamos a la quinta y última sección, el Getsemaní personal. Aquí el análisis da un giro muy interesante. Dejamos de analizar modelos externos y nos centramos en una metáfora poderosísima que hace que todo esto sea profundamente personal. Getsemaní. Es un nombre que a todos nos suena, pero ¿alguna vez nos hemos parado a pensar qué significa literalmente? Viene del hebreo Gat Shemanim, que significa prensa de aceite. Y esto lo cambia todo. No era un jardín de descanso, sino una instalación industrial, un lugar diseñado para una sola cosa: aplicar una presión brutal para extraer lo más valioso del fruto. El proceso es una analogía perfecta, casi dolorosa, del refinamiento. Primero, la aceituna es arrancada del árbol. Luego, es triturada. Y finalmente, se la somete a una presión intensa, una y otra vez. Y es solo a través de este proceso, que es violento, que emerge el aceite puro, el producto de mayor valor. La lección es clara. Sin presión, lo más valioso se queda dentro, oculto. Y aquí, al final de todo este proceso tan duro, está la promesa que lo corona todo. Fijaos en el lenguaje. La fuente bíblica habla de una leve tribulación momentánea que, de forma sorprendente, produce un eterno peso de gloria. La presión, aunque se sienta aplastante en el momento, está forjando algo de un valor y una duración infinitamente mayores. Y con esto llegamos a la reflexión final, la que lo une todo. Este análisis nos invita a replantear nuestras propias dificultades. En lugar de preguntar ¿por qué a mí?, quizá la pregunta más transformadora sea esta. En medio de la presión, de esa aprensa personal, ¿qué aceite valioso se está extrayendo? ¿Qué propósito se está refinando? La respuesta a esa pregunta puede cambiarlo todo.